Hoy te explico qué es y qué no es mindfulness o atención plena. Tal vez en algún momento de tu vida te ha pasado algo de lo que pone aquí, justo en la pantalla, que has ido de un sitio a otro y ni siquiera te has dado cuenta de cómo has llegado, que tal vez estás cocinando y piensas en que tienes que ponerle gasolina al coche, que estás poniéndole gasolina al coche y piensas que tienes que hacer un trabajo, mandar un email, hablar con, o que tu frase habitual es no me da la vida. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Comenzamos la introducción al mindfulness. Vamos a comenzar a saber qué es eso de vivir el presente con atención plena en el aquí y en el ahora. Vamos a ello. Me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿qué entiendes por mindfulness? Me gustaría que parases un poquito el vídeo, escribieses en un papel, aunque sea en sucio, qué piensas que es mindfulness y luego vamos a ver qué parte de mito o realidad realmente conocías o cuál no. Venga, para un momentito. ¿Ya está? ¿Ya has parado unos segundos? Venga, continuamos entonces. Muchísima gente se piensa que el mindfulness tiene que ver mucho con el yoga, con la meditación, con el ser vegetariano, incluso con una religión, ¿vale? Como decía mi abuela, ni están todos los que son, ni son todos los que están. No hay que hacer posturas raras para hacer mindfulness. No, no es meditar. ¿Se medita en mindfulness? Sí, se medita, pero no es todo meditación. ¿Tiene que ser con lo que yo como? No, no tiene nada que ver con el tipo de alimentación y mucho menos tiene que ver con una religión. No tiene nada que ver con eso. Es una forma de estar en el mundo, de ser, de estar en presente. Eso sí es mindfulness. Bien, ¿y qué es mindfulness? Deja de decir mindfulness, empieza a decir atención plena, que es lo mismo y mucho más fácil. La atención plena es la capacidad de estar plenamente presente, momento a momento, en lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Y lo más importante, sin juzgar y con aceptación. Nosotros normalmente tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. Y eso es una punta de un iceberg, porque la punta del iceberg es la parte consciente, lo que nosotros pensamos, que creemos, que pensamos. Pero nos estamos bombardeando continuamente con noticias, con cosas negativas, nos decimos cosas feas, en fin. De esos 60.000, 80.000 pensamientos, una gran mayoría, un 90%, es negativo. ¿Eso qué significa? Si yo lleno algo con cosas negativas y con muy poquitas cosas positivas, ¿qué va a ocurrir realmente? Nada bueno, nada bueno. Puedo estar todo el día en la queja, puedo estar todo el día criticando a los demás, todo el día juzgando, y eso es la antítesis justamente de lo que significa atención plena. Por eso nos sirve el mindfulness. El mindfulness nos sirve para que esos pensamientos no es tanto como poner la mente en blanco, sino como para focalizar a tener pensamientos realmente positivos. Para eso sí que me sirve. Y mira, te lo voy a explicar con una taza. ¿Te suena que alguna vez hayas dicho, es que esta persona saca lo peor de mí? Cuando voy en el coche saca lo peor de mí. Siento decirte que nadie saca lo peor de ti. Lo que tú tienes dentro es lo que tú sacas. La cuestión es, ¿qué has permitido que la gente, que las noticias, que otras personas metan dentro en tu taza? ¿Algo negativo o algo positivo? Si has dejado que metan, o incluso tú mismo, te estás nutriendo, si se puede llamar nutrir, de cosas negativas, de cosas feas, de cosas malolientes, dentro de ti no va a haber nada bueno. Y ahí no se va a poder sembrar absolutamente nada, ¿vale? Además, ¿qué ocurre? Cuando no practicas mindfulness, no sé si conoces la expresión, esto es la gota que ha colmado el vaso. ¿Por qué? Es esa justamente. Empezamos a meter tantas cosas, tantas preocupaciones, tantos tengo que, tantas hacer las cosas por los demás y nunca por mí misma, que al final todo eso lleva unas consecuencias. Y esas consecuencias son que cuando está la taza a tope, si viene algo o alguien, cualquier estímulo externo,
que golpea esa taza, yo voy a derramar lo que llevo dentro de mí. Nadie me lo hace derramar, nadie ha tenido la culpa de nada. Esto es igual que cuando tú tienes una herida en cualquier parte de tu cuerpo y alguien sin querer va y te toca. Tú dices, ¡ay! ¿Quién tiene esa culpa? Pues ni el uno ni el otro. Tú tenías una herida y alguien sin querer te la ha tocado. Eso es lo que pasa con la taza. Entonces, ¿qué me va a permitir Mindfulness? Mindfulness me va a permitir, primero, llenar la taza con lo que yo quiera, con cosas positivas que realmente me hagan a mí crecer, que me ayuden a vivir la vida de otra manera. Y además me van a ayudar a que esa taza no se derrame, porque yo poquito a poco con Mindfulness lo que voy a ir haciendo es quitando, porque lo voy a ir observando, me voy a ir dando cuenta de aquellas cosas que a mí no me gustan, que a mí pues no me hacen ni crecer ni me aportan absolutamente nada. Y estoy hablando tanto de palabras que me digo o que me dicen, de personas tóxicas, de millones de cosas que se van acumulando ahí sin que nosotros nos demos cuenta. Es importante también saber que mindfulness, que la atención plena es una herramienta y esa herramienta no te va a evitar las tormentas. No te va a evitar las tormentas, pero sí te ayuda a navegarlas. ¿Por qué? Porque es una grandísima herramienta, por lo menos de las que yo he conocido hasta ahora, de gestión emocional. Cuando yo aprendo a escucharme, a atender mis emociones, a saber qué pasa dentro de mí, si yo sé esas señales que preceden a la tormenta, obviamente voy a estar muy acostumbrada a qué, a decir, uy, ya viene una tormenta, ya sé cómo prepararme, ya sé cómo hacer que esa taza no se derrame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya me he entrenado, en focalizarme, me he entrenado en conocerme y obviamente cuando ya te conoces ya sabes gestionar, ¿vale? Esto es como cuando sabes los números ya puedes empezar a sumar y a restar, pues esto es lo mismo. Primero tengo que conocer qué estoy sintiendo en ese momento, qué emociones pasan por dentro de mí, para luego poder gestionarlas. Tenemos claro que es necesario que los coches pasen la ETV porque así no causarán accidentes mayores en la carretera. Pero ¿y por qué nosotros no pasamos una ETV mental? Porque nosotros estamos causando mucho dolor externo. Hay mucha gente que está siendo maltratada, hay muchos niños que están siendo abandonados, hay una cantidad de cosas que si realmente lo llegas a pensar, tú dices, ¿cómo puede llegar una persona a hacer eso? Yo muchas veces me lo pienso. Digo, ¿pero cómo puede llegar? Y al final lo único que me cabe es compasión. Porque ¿qué tiene que haber pasado? ¿Qué sufrimiento no tiene que tener esa persona para llegar a ese límite y hacer cosas tan grotescas, tan malas? Entonces, desde aquí yo hago un llamamiento para que todo el mundo se empiece a ocupar de su salud mental, de estar cada vez un poquito más calmado, para no llegar al tope de la taza y para no derramarla, ¿vale? Y ahora te voy a explicar lo que realmente es mindfulness, la práctica formal y la práctica informal. Yo me dedico más a la práctica informal del mindfulness. Me parece mucho más sencilla a la hora de tener luego, si quiero llegar más tarde, a meditar como tal, ¿no? Lo que conocemos, sentarnos, flor de loto, etcétera, etcétera. ¿Qué es la práctica informal de mindfulness? Es tan sencillo como poner atención plena en actos diarios. Mirar, una de las cosas que más me han repetido cada vez que hacemos talleres, cada vez que hacemos, no sé, retos, etcétera, etcétera, es: Blanca, no tengo tiempo. Yo no quiero tu tiempo. Yo no quiero que utilices tu tiempo para realizar mindfulness. Yo quiero que dentro de tus actividades diarias, como puede ser lavarse los dientes, comer, andar o respirar mismamente, yo quiero que introduzcas ahí la atención plena. ¿Durante cuánto? Durante 1 minuto, nada más. Es muy sencillo. 1 minuto, 60 segundos de reloj. Te pones a estar presente mientras yo me lavo los dientes, a estar presente mientras camino. Esto lo hacemos cada día. ¿Qué pasaría si hiciéramos una de estas cosas cada día en presente? Nos empezaríamos a darnos cuenta de los beneficios que nos están trayendo porque me empiezo a dar cuenta de cosas. Me viene información. ¿Por qué? Porque estoy rebajando el ruido mental. ¿Sí?
Y aquí está la práctica formal, ¿no? La típica que pensamos que es la que mucha gente lo llama así, ¿no? Que piensa que mindfulness es meditación y tengo que poner este tipo de posturas, etcétera, etcétera. ¿Por qué he puesto las dos posturas? Porque la primera es la de flor de loto. Yo me acuerdo al principio cuando lo hacía así y te meten 20 minutos y yo soy incapaz de estar 20 minutos en esa postura. Ya no te digo ni meditando, en esa postura, porque me duele hasta las pestañas, me duele. ¿Qué ocurre? Que cuando hablas con gente profesional y bien dedicada a esto, no es necesario que adquieras esa postura si realmente no te sale y si va a estar incómoda, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué debes hacer? Colócate sentada, espalda recta, hombros relajados, espalda recta y erguida, ¿vale? O sea, no así como achepada, no. Relajada, erguida, hombros así caídos. Y la postura que tiene la chica, 90-90. La espalda con las piernas 90 grados, las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo y también 90 grados, ni más hacia atrás, ni más hacia adelante, 90-90. Es una postura que todo el mundo la tenemos. Es así que me puede hacer llegar a una meditación, ¿vale? Porque voy a estar cómoda. ¿Que habrá beneficios a la hora de sentarse en flor de loto? Sí, pero mientras que para mí no sea beneficioso, no es beneficio. Entonces, por eso yo no quiero hablar de los beneficios en general, porque para uno estará mejor, pero para otros no, ¿vale? Entonces, los beneficios están bien los que a ti te lleguen. Si no te si eso que este tipo de posturas no te produce un beneficio, no la hagas, cámbiala. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Bien, y ahora, ¿qué me enseña Mindfulness? Mindfulness es lo que os decía, me enseña a responder en vez de a reaccionar. Si todo el mundo hiciera 1 minuto Mindfulness al día, nos irían muy bien las cosas. Dejaríamos de dar tortazos, dejaríamos de insultarnos cuando vamos en el coche, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dejaríamos de quejarnos, dejaríamos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a responder. Yo respondo cuando yo soy consciente de lo que realmente está pasando. Esto lo explico siempre con o sea, el árbol que no me deja ver el bosque. Y efectivamente, cuando yo estoy muy cerca de un árbol, si el árbol es muy grande, yo solamente voy a ver un trozo de tronco. ¿Cómo hago? Retírate, vete para atrás, para atrás, para atrás y podrás ver el conjunto. ¿Qué es lo que realmente está pasando en esa situación? ¿Qué ha pasado realmente? Esta persona me quería insultar a mí por algo, me ha respondido a mí de esta manera, o sea, me ha respondido, cuando digo responder, es que te ha gritado, que te ha dicho, ¿no? En plan así, perrillo. Te ha dicho algo así como brusco y demás, y tú dices, pero es que no sé qué. Ahí ya entramos en conflicto, ¿no? Pero ¿qué pasa si antes de responder o de reaccionar, mejor dicho, yo me paro, veo todo el bosque y digo, ¿no será que a esta persona le está pasando tal y cual? Oye, fulanita, oye, menganito, ¿qué pasa? ¿Por qué me has contestado así si yo no te he dicho nada? Ay, mira, perdona, porque es que, claro, es que estoy de mala leche. Ah, vale, vale, vale. Si entramos en conflicto las dos partes, nada se soluciona. Estamos reaccionando los dos. Si hay alguno que sabe responder, pues será mejor y se podrá solucionar, ¿verdad? Resumiendo, mindfulness no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con posturas raras, no tiene que ver con tipos de alimentación, con nada de eso. Mindfulness no es meditación. En mindfulness se medita, pero no tiene que ver todo con meditación. Es una forma de estar en el mundo. Mindfulness se puede practicar en la vida diaria, en actos diarios, sin tener que utilizar parte de mi tiempo, sino introduciendo en mindfulness la atención plena en esos momentos del día. Y se puede hacer con 1 solo minuto al día. Mindfulness no me va a evitar tormentas. Es una herramienta para que yo sí que sepa manejar esas tormentas, esas preocupaciones, esos dolores. Mindfulness no es tan raro ni tan extraño. Mindfulness es simplemente atención plena. Pues muchas gracias por llegar hasta el final y te espero en los próximos vídeos donde te iré explicando cómo practicar el mindfulness en tu día a día, el poder de las palabras, entre otras cosas. Así que te espero en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao, chao.